Antes de poder hablar sobre las diferentes teorías que se han creado en torno a las posibles tierras del Libro de Mormón en el continente americano, creo es necesario poder adentrarnos un poco a los primeros 18 capítulos del Libro de Mormón, el cual contiene el viaje hecho por la familia de Leví al salir de Jerusalén. Se podría decir que el Libro de Mormón se divide en dos partes por medio de las áreas culturales en las que se desarrolla. Los primeros 18 capítulos, por ejemplo, contienen la historia del viaje de Leví en el desierto en el Medio Oriente, y el resto del libro se desarrolla en alguna parte del continente americano. Así que se podría decir que la geografía del Libro Mormón está constituida por dos mapas, Medio Oriente y América. En la parte que compete a los primeros 18 capítulos, se describen lugares que José Smith no conocía, ni se sabe de ningún allegado a él que los conociera. Asimismo, se describen lugares y detalles culturales únicos de esta región, en particular que en 1830 nadie podría conocer, y no se conocerían sino hasta muchos años después, y con muchos nos referimos a más de 100 años después de la traducción del Libro de Mormón. Entre los años 50 y 70, algunos estudiosos y eruditos se concentraron en poder estudiar la llamada Ruta de Leví por el desierto, aunque en un inicio se esperaba que a raíz de los muchos años que habían pasado desde ese viaje, tal vez no sería posible encontrar paralelismos o evidencias de este viaje. Sin embargo, se esperaba poder resolver algunas interrogantes que los primeros 18 capítulos no dejaban claro. ¿Cuáles eran algunas de estas preguntas que estos estudiosos esperaban responder con estos viajes en el Medio Oriente? Leemos que Leví había vivido en Jerusalén toda su vida, luego salió, y luego volvió a su casa en Jerusalén. ¿Significa esto que salió de la ciudad de Jerusalén para luego volver a Jerusalén? ¿Por qué habría tenido que viajar afuera de Jerusalén? Se lee que ellos abandonaron su oro y plata y objetos preciosos. ¿Por qué no se habrían llevado ese oro y plata consigo? ¿Por qué Nefi podía describir de manera perfecta los tipos de metales con la que habían sido hechas la leona y la espada de Labán? ¿Cómo viajarían en tiendas? ¿Dónde consiguieron los animales para el sacrificio? ¿Cómo era posible que tuvieran suficientes tiendas y animales para movilizar a su familia sin hacer preparativos extraordinarios? ¿De dónde obtuvieron los hijos de Leví el conocimiento para trabajar en las tiendas y viajar en el desierto? ¿Cómo es que hasta antes de recibir la leona nunca hacen mención de la necesidad de obtener agua? ¿Acaso sabían dónde había fuentes de agua en el desierto? Si se sigue la ruta que ellos llevaron, aún se encontrarían lugares como el río Lamán, el valle de Lemuel o la tierra de abundancia. ¿Y si se encontrarían vestigios de esta ruta? Las respuestas a esta y muchas preguntas más podrían dar mayor claridad al estudiar la ruta y tierras que son mencionadas en el relato. Lo significativo de estas investigaciones es que siguiendo la ruta descrita en el Libro de Mormón, hoy es posible encontrar algunos lugares exactamente con la descripción mencionada y exactamente en el lugar que deberían de estar, así como detalles culturales que concuerdan perfectamente con las culturas y los tiempos en que Leví y su familia anduvieron por ahí. Lugares y situaciones que solo pudieron ser descritas por alguien que hubiera estado en esos lugares, en ese preciso tiempo de la historia, y no por un granjero con una educación muy limitada, de bajos recursos económicos, de más o menos 24 años como se ha pretendido enseñar a lo largo de los años por los detractores de la iglesia. Aun si José Smith fuera un erudito versado en las culturas de Medio Oriente, hubiera sido imposible para él describir de manera tan exacta los detalles culturales que aún no se conocían en ese tiempo, ni lugares tan perfectamente detallados que solo un testigo ocular pudiera describir. En este video dividido en 3 partes, pretendo mostrar una serie de coincidencias culturales, topográficas, geográficas, físicas y sociales que eran desconocidas en 1830. Como nota aclaratoria, es necesario explicar que Nefi, el primer escritor del Libro de Mormón, nos relata que hace 2 juegos de planchas para escribir la historia de su vida. En el primer juego de planchas, Nefi hace un compendio de los anales de su padre, como se lee en 1 Nefi 1:17, y en el segundo juego de planchas, Nefi hace una relación de sus hechos e historia de su pueblo, y aun cuando en esta se graba la historia de su padre, también sus viajes en el desierto son las primeras las que tienen mayor información de este viaje en el desierto. La mayor parte de todo cuanto hicieron en el desierto están grabadas sobre aquellas primeras planchas. 1 Nefi 19:1-2. En este segundo juego de planchas, el cual se hizo 40 años después, de acuerdo a cómo se lee en 2 Nefi 5:30-34, y donde el relato del viaje de Leví y su familia por el desierto al dejar Jerusalén, así como los acontecimientos sucedidos en ese viaje, se relata de manera más resumida. De modo que en las primeras planchas se hace más particular mención de lo que aconteció antes de que yo hiciera estas cosas. Así que sería justo decir que lo que nosotros ahora tenemos en el Libro de Mormón es el resumen escrito de 40 años después,
que aunque haya sido escrito por alguien que vivió lo sucedido, siguen siendo eventos resumidos muchos años después de ocurridos. De manera que podemos deducir que los detalles específicos del viaje de Leí en el desierto y la información que sería más detallada para establecer una ruta exacta de su viaje y los lugares en los que vivieron, así como los rasgos de intercambio cultural, no fueron incluidos en el relato por considerarse poco trascendentales, y por tal razón podría considerarse que la información es limitada, como para poder establecer de manera exacta los detalles de este viaje. Sin embargo, aún así, el relato de Nefi tiene suficiente información que permitió hacer una reconstrucción de los hechos, y establecer no solo la posible ruta que tomó Leí con la geografía del Medio Oriente hoy existente, sino que se pudo reconocer muchas de las prácticas culturales y estilos de vida que eran un común denominador 600 años antes de Jesucristo. Coincidencia número 1. Jerusalén y Jerusalén. Alma 7:10 contiene una aseveración interesante que ha llevado a muchos críticos de la Iglesia a expresar que esta escritura es un claro ejemplo de la falsedad del Libro de Mormón, ya que todo mundo sabe que Jesús nació en Belén y no en Jerusalén, a lo que todos deberíamos preguntarnos: ¿cómo fue que se le ocurrió a José Smith, si él inventó el libro, hacer dicha aseveración? Si todo mundo sabía que nació en Belén y era un conocimiento tan común que haber escrito algo diferente hubiese sido como echarse la soga al cuello, por así decirlo. Así que entonces, o José Smith inventó el Libro de Mormón y a propósito decidió escribir esto aún sabiendo que estaría en error, o de verdad el libro fue traducido por él. Pero, si es así, ¿cuál es la razón de este supuesto error? Es el mismo libro quien nos puede aclarar más esta situación. Nefi se refiere a su lugar de origen como la tierra de Jerusalén, una expresión no bíblica, por cierto. Mientras tanto, sus hermanos siempre se referían a la tierra de su herencia como la tierra de Jerusalén, como su hogar. Queda claro por ciertos números de pasajes que la tierra de la herencia de nuestro padre posiblemente no formaba parte de la ciudad. Sin embargo, Leí había morado en Jerusalén todos sus días. Tierra y ciudad de Jerusalén parecen tener connotaciones completamente diferentes. Hugh Nibley, erudito reconocido por su amplio conocimiento del Medio Oriente, explica cómo las cartas de Amarná, encontradas en un yacimiento arqueológico del Alto Egipto datadas de 1530 a.C., muestran la designación que se le daba a las tierras o ciudades que se encontraban bajo el poder político de la ciudad de Jerusalén, y aunque llevaban sus propios nombres, se les conocía como las tierras de Jerusalén. Es decir, una es la ciudad de Jerusalén y otra es las tierras de Jerusalén, las cuales abarcan una gran cantidad de ciudades y tierras. Ahora se sabe precisamente que la ciudad de Belén era parte de este aglomerado de culturas y ciudades dentro de las tierras de Jerusalén, algo que José Smith no podía haber sabido en 1830. Esto clarifica más la escritura cuando leemos que al fallar en su intento de obtener las planchas de bronce con Labán, quien vivía en la ciudad de Jerusalén, Nefi y sus hermanos se dirigen a las tierras de herencia de su padre, muy probablemente fuera de la ciudad de Jerusalén, a reunir sus objetos preciosos para intentar comprar las planchas, y cargados con cuanto pudieron llevar, se dirigen nuevamente a la casa de Labán en Jerusalén. Es decir, que a pesar de haber morado en Jerusalén, Leí no vivía en la ciudad de Jerusalén. Coincidencia número 2. Up and down. De manera constante en estos primeros capítulos, cuando Nefi se refiere a ir a Jerusalén, siempre lo hace diciendo subir, lo cual indica que Jerusalén se encuentra en un lugar más alto en comparación de las tierras y ciudades aledañas. Asimismo, en los versículos 2 y 5 del capítulo 7, en el libro en inglés se menciona la frase bring down, traer abajo, cuando se pide que se traiga a la familia de Ismael al desierto, como también lo muestra en el versículo 22 del mismo capítulo en su versión al español, para lo que sin duda representaría el hecho de que el desierto donde se encontraba en ese momento Leí se encontraba por debajo de la altitud de Jerusalén. Jerusalén se encuentra a 754 metros sobre el nivel del mar, y el campamento cerca del Mar Rojo estaría a tan solo 6 metros sobre el nivel del mar. De esta manera, el relato de Nefi describe de manera exacta la topografía de la Tierra Santa y sus alrededores, lo cual sería prácticamente imposible para alguien que nunca había visitado esas tierras. Coincidencia 3. Cuevas a las afueras de Jerusalén. Otro dato interesante en cuanto a esta visita a Jerusalén es el hecho de que se describan cuevas cerca de la ciudad, las cuales no fueron conocidas sino hasta hace poco más de 60 años, por medio de la revista de la Fundación para la Exploración de Palestina. En esta publicación se describen una gran cantidad de cuevas artificiales redescubiertas a las afueras de la ciudad, las cuales pudieron haber servido de refugio temporal para extranjeros en la época, dato que nadie sabría en la época de José Smith. La manera en cómo menciona Nefi las cuevas a las afueras de la ciudad de Jerusalén podría parecer a nuestros ojos algo natural. Sin embargo, en 1830 solo alguien que pudiera haber habitado en Jerusalén
y viajado en las tierras aledañas a esta ciudad hubiera podido descubrir. Coincidencia número 4. Israel y su relación con Egipto. Una situación del libro mormón que se criticó fuertemente es el hecho de que Nefi haya hecho el relato en el idioma de su padre, que se componía de caracteres egipcios, el idioma de sus enemigos y no su idioma natal, el hebreo. Sin embargo, analizaremos cómo este hecho era factible dada la relación que existió entre Israel y Egipto. Antes de que la historia del libro mormón comenzara, se sabe que Jerusalén siempre se encontró en medio de altercados políticos entre Asiria y Egipto y Babilonia, siendo Egipto la nación que tendría más permanencia sobre el poder político de Jerusalén, antes y durante el tiempo de Leí. Jerusalén contaba con un rey el cual había sido impuesto por los egipcios, y no es hasta el año 605 años antes de Cristo que los babilonios derrotarían a los egipcios y asumirían el poder de Jerusalén. Durante este periodo en el que los egipcios gobernaron sobre Jerusalén, es obvio pensar que entre estas naciones existiría una gran tradición de comercio e inclusive de intercambio cultural que muy probablemente los judíos extrañarían mientras fueron gobernados por los babilonios. Es inclusive el deseo de Sedequías y algunos gobernantes judíos de aliarse nuevamente a los egipcios para liberarse de Babilonia, lo que pudo haber sido el motivo de los babilonios para invadir Jerusalén y destruirla. En la Biblia se menciona inclusive que algunos judíos se encuentran tan familiarizados con la cultura de Egipto que inclusive decidieron comenzar a adorar a una diosa egipcia antes que a Jehová, cosa que es señalado por Jeremías como abominable y razón de destrucción si no se arrepentían. Durante muchos años después de la traducción del libro mormón, este intercambio comercial y cultural había sido difícil de comprobar por falta de evidencias físicas. Sin embargo, hoy en día existe una gran cantidad de pruebas que nos invitan a reconocer que este intercambio se llevó a cabo entre estas dos naciones, como lo menciona W. J. Jack en 1938, cerca de unas cartas hechas en la ciudad de Laquish, una ciudad hebrea con alta influencia egipcia. Los trabajos de excavación han mostrado una relación más cercana con la tierra de los faraones de lo que se había supuesto. Las autoridades de Laquish muy probablemente o al menos estaban familiarizados con el calendario y el sistema numérico egipcios con sus registros locales. Otro punto interesante es saber que en el tiempo de Leí, el puerto principal de Palestina, donde se llevaba a cabo el mayor intercambio comercial, se encontraba en la ciudad de Sidón, nombre utilizado en el libro de Mormón. Donde se sabe los palestinos intercambiaban productos de suma importancia para los egipcios a cambio de oro y plata. Asimismo, también se sabe que los israelitas comerciaban sus productos por medio de caravanas hacia la tierra de Egipto y se llenaban de riquezas y ropas de manufactura provenientes de esta tierra. Estas riquezas y ropas egipcias en algún momento provocó entre los israelitas un declive moral, el cual es revelado por Jeremías. Coincidencia número 5. Egipcio reformado. Sea cual sea la razón de por qué Leí conociera este idioma, el egipcio, se dice que es un estilo llamado reformado. Es poco lo que se sabe. Las referencias que tenemos es que debió de ser un tipo de caligrafía o escritura ideográfica que les permitiría escribir mucho más en menos espacio físico, y era una mezcla del egipcio y el hebreo. De manera común, leo y escucho críticas que mencionan que no se ha encontrado ninguna prueba del egipcio reformado, que este tipo de escritura es una invención de José y que no existe ningún indicio de este idioma. Lo que me parece fascinante es a lo que se aferran los detractores del libro mormón con tal de satisfacer sus creencias y sentirse aliviados sin importar cuántas evidencias se encuentren a favor del libro de Mormón. Mientras no se encuentre evidencia del egipcio reformado están a salvo y el libro permanece falso y por ende libres de seguir sus caminos. Queda claro que la posición de comerciante de Leí, así como sus raíces como hijos de José, vendido en Egipto, les había permitido a la tribu de Manasés continuar con el conocimiento de esta lengua, además de que, como podemos saber el día de hoy, la mejor educación se impartía en Egipto. Durante siglos fue costumbre que los príncipes sirios enviaran a sus hijos a Egipto a ser educados ahí. Lo mismo pudo haber pasado con los israelitas acaudalados. Así que personas de diferentes culturas tuvieron acceso a este idioma. No es para nada descabellado, casi como el día de hoy el idioma inglés se ha generalizado como el idioma de los negocios y el idioma internacional. Ahora, el mismo libro sostiene que este tipo de escritura no es un idioma conocido por otras personas, cuando se asevera, ningún otro pueblo conoce nuestra lengua. El egipcio reformado es un término que ellos, los nefitas, acuñan para referirse a su escritura. Sin embargo, el uso de dos o más idiomas y variantes de ellas son comunes en el Medio Oriente, lo que demuestra la plausibilidad de la creación de escrituras usando el egipcio como base, lo cual, claro, apenas se llegó a conocer en los últimos 50 años. Obvio, no era un conocimiento que se pudiera adquirir en 1830.
Lo poco que se ha podido rescatar acerca de cómo era esta escritura la encontramos en los caracteres que Martin Harris recibe de José Smith para ser llevados al señor Charles Anton, un erudito de caracteres egipcios, lo cual es conocida como The Anton Transcript. A diferencia de Palestina y el Medio Oriente, Egipto ya estaba siendo estudiado en los días de José Smith, por quien sería más tarde conocido como el padre de la egiptología, el señor Jean-François Champollion, quien realizaría los estudios de la piedra Rosetta. Los primeros bosquejos de su estudio salieron en 1822, pero de manera muy simple y con muchos errores en su traducción y estudio, y no es sino hasta después de su muerte en 1832 que su trabajo más extenso y ya corregido se publica con el nombre de Gramática Egipcia. En 1836, 6 años después de la traducción del Libro de Mormón y un año después de la traducción de la Perla de Gran Precio, a lo cual el Dr. James Bredster, un renombrado egiptólogo de la Universidad de Chicago, diría años más tarde: muy poco del lenguaje egipcio, comparativamente hablando, era entendido cuando él, Champollion, murió en 1832. Hubiera sido imposible para cualquier erudito americano el saber suficiente de las inscripciones egipcias como para leerlas antes de la publicación de la gramática de Champollion. Igualmente, en el caso del Medio Oriente, es hasta después de 1900 que los estudios de la egiptología, así como su lenguaje, comienzan a tener mayor contundencia, y así es como salen estudios acerca de los diferentes tipos de lenguaje utilizados por culturas como la egipcia, lo cual ahora se sabe que no solo poseían el lenguaje jeroglífico, el cual era el idioma real y sagrado, y el único conocido en 1830, sino que también los mercaderes egipcios poseían un lenguaje que ahora es conocido como demótico, del griego de la gente o popular, el cual era utilizado desde 600 años antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Otro ejemplo de escritura que estaba disponible en el tiempo de Lehi y que igualmente se puede comparar con la transcripción de Anton es conocido como el protohebreo o arámico temprano. Otro caso que también puede ser comparado es el de la escritura merótica. Esta escritura aún no ha sido descifrada y nació cuando parte de la corte real egipcia huyó hacia el Alto Egipto para resguardarse de invasores extranjeros en el 590 a.C. y al quedar aislados del Bajo Egipto desarrollaron un lenguaje al adaptar el lenguaje demótico y transformarlo en una especie de egipcio reformado. No deberíamos de pensar que estos ejemplos de escritura antigua son una muestra irrefutable de la existencia del egipcio reformado como se menciona en el Libro Mormón. Sin embargo, es factible reconocer que, primero, en 1830 nadie sabía absolutamente nada sobre un idioma egipcio que no fueran los glifos pictográficos que conocemos. 2. De existir otro tipo de escritura egipcia, nadie sería capaz de conocerla lo suficiente como para traducirla correctamente. 3. El concepto de egipcio reformado no existió sino hasta principios del siglo XX. 4. ¿Cómo podría José Smith inventar el hecho de que un comerciante judío utilizara un sistema de escritura reformado del egipcio y que muchos años después de su muerte se confirmara la existencia de un lenguaje de tipo egipcio para el uso del comercio? Coincidencia número 6. Nombres egipcios en el Libro de Mormón. Por tal motivo no es de sorprendernos el hecho de que la posteridad de Lehi y algunos de sus descendientes tengan raíces egipcias, como se ve en la siguiente figura. La presencia de nombres con raíces egipcias de acuerdo a algunas personas no es definitivo para declarar que el Libro de Mormón es verdadero, y no podría estar más de acuerdo, si solo fuera esta la única coincidencia. Sin embargo, habría que investigar entonces cómo pudo un joven con tan poca educación incluir nombres en este libro que tuvieran raíces egipcias tan claras, las cuales no se darían a conocer sino hasta muchos años después de la publicación del libro. Hay quienes inclusive dirían que es solo otra coincidencia. De acuerdo a algunas publicaciones, estos nombres eran tan desconocidos para José Smith al momento de su traducción que inclusive nunca los pronunciaba sino que los deletreaba a fin de que se escribieran de la manera más exacta posible. Si te gustó este video, no se te olvide darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que se suban videos al canal. Estén pendientes de los siguientes videos. Muchas gracias y hasta luego.